Gracias. Bienvenidos jóvenes a esta clase de 28 de agosto de 2021. Les agradezco mucho que estén presentes ahí esta mañana, esta tarde, y que pues yo sé que vienen desde la mañana escuchando estas clases de la facultad, pero vamos a empezar hoy con algo muy importante que tiene que ver con el Estado, la nacionalidad y la nación. Que esto es importante. La nación, el Estado y la nacionalidad. Ya ustedes vieron la nación. ¿Qué es la nación? El Estado. Hoy precisamente vi algo que te voy a comentar, pero la nación es un concepto bastante difuso. ¿Quién me quiere decir qué es la nación? ¿Cómo lo quieren definir? ¿Alguien que me quiere decir algo? No tengan miedo a equivocarse. ¿Quién me quiere decir qué es la nación? Pues la lectura decía que la nación es una sociedad unida por lazos del pasado. ¿Qué más? También puede ser Y que su fundamento tiene como la Constitución, ¿no? Pues la Constitución, pero más allá de eso. También puede considerarse como un estilo de vida colectivo, aquello a que se adhieren las personas por encima de la pluralidad de instantes en el mundo. Muy bien, ¿quién más quería por ahí comentar algo? Yo, Sí. Bueno, de acuerdo con el libro de la maestra María Elena Mencía, nos dice que radica en que muchos individuos tengan cosas en común y hayan olvidado muchas otras. Y dice, la nacionalidad moderna es el resultado histórico, producto de un conjunto de hechos que han coincidido sin importar su origen. Ahí habla de algo muy importante, de un hecho que se llamaba la Noche de San Bartolomé. No sé si lo leyeron. La Noche de San Bartolomé es un hecho terrible en la Francia de los protestantes y los católicos. Incluso hay una película muy buena que se llama La Reina Margot. Ahí sale hasta Miguel Bosé. Y entonces narra la masacre que hacen los católicos en París contra los protestantes, porque sienten que se van a alzar en armas y hacen una matazón impresionante, ¿no? Entonces habla de la Noche de San Bartolomé. Bueno, es una de esas masacres terribles. Pero dice, pues están dispuestos a olvidar esas cosas, pues ya las olvidan. Bueno, o quedan en el registro nada más. Fernanda, por favor. Sí, justamente yo iba a decir que desde el punto de vista sociológico, la nación tiene que ver con esta identidad cultural que hay en un determinado territorio. Esa es la identidad, gracias. Por ejemplo, ¿qué tienen en común un ciudadano de Tijuana con uno de Chiapas? ¿Qué tienen en común uno en Yucateco con un habitante de Nayarit? Un regiomontano, ¿qué tienen en común con alguien que viva en Oaxaca? A veces las cuestiones culturales son muy diversas. Habla del idioma, de la religión, del territorio, del clima, las costumbres y demás. El idioma a veces es independiente, ¿no? Hay muchas consideraciones para considerar a la nación. Hay algunos tratadistas que nos dicen que cuando perdimos la guerra en 1847, 1848 y cedimos el 2 de febrero con los tratados de Guadalupe Hidalgo, los tratados, en ese momento debimos de habernos balcanizado, como ahora son términos modernos, ¿no? Debimos de habernos separado en distintos países, ¿no? Y sin cambio no pasó así. ¿Por qué nos quedamos como una nación? Por el deseo de estar juntos. Hoy en la mañana estaba yo presente, ya lo que les iba a decir, que te le doy tiempo a David. El presidente estaba en Comitán, Chiapas, con el gobernador, el presidente municipal. Estaban recordando cuando Comitán se independiza de la corona española, eran parte de la Capitanía General de Guatemala, y junto con Chiapas y todo el estado de Chiapas van a independizarse, y tiempo después, en 1824, se van a unir a la naciente nación mexicana. Primero al imperio con Iturbide y después van a ratificar su nexo con México. Es decir, a ellos les interesaba ser parte de la nación mexicana. Y por eso el 14 de septiembre de cada año se conmemora la anexión de Chiapas al Pacto Federal. Porque ellos pudieron haberse quedado independientes o con Guatemala, pero quisieron quedarse con la nación mexicana. Son parte de esta nacionalidad o de esta nación, más bien de esta nación, por decisión propia. Fue un acto muy bonito y muy lleno de historia. ¿Quién me estaba levantando la mano? Fernando, ¿quién fue? Bueno, Angélica. Yo, sí. Profesor, okay. Pero creo que ya lo están comentando aquí en el chat. Bueno. Por ejemplo, aquí en México tenemos lo que es la nacionalidad. O sea, muchos nos sentimos mexicanos, hasta nos hinchamos en el pecho cuando escuchamos el himno y todo eso. Ajá, sí. Pero, por ejemplo, también hay muchas diferencias, como por ejemplo,
ya hay ciertas sectores, o sea, por ejemplo, todo lo que es Nuevo León, que quiere buscar su independencia, o sea, tienen, Sí, se sí los he sienten como que escuchado. otro mundo aparte, ¿no? Claro. Y, o sea, y no solamente Nuevo León, o sea, también, por ejemplo, lo que es la península de Yucatán, o Ajá. sea, también quieren ser como que otro tipo de nación, ¿no? O sea, aunque tenemos cosas en común, hay cosas que también nos diferencian por zonas. Sí, y eso es lo que hace rico a este país, la pluricultura. Dice la Constitución, México es un estado pluricultural, no somos exclusivamente, no tenemos un idioma en común, sí el español, pero hay diferentes idiomas en varios lados, ¿no? Yo viví en Yucatán, yo hablo un poco de maya, entonces me identifico con esa parte maya, no hablo el náhuatl, aun cuando yo nací aquí en la Ciudad de México. Pero a veces la religión puede ser un factor de unidad, claro que sí, lo puede ser la identidad también de el sentirnos mexicanos, nuestra bandera, nuestra comida, nuestras circunstancias, ¿no? O sea, tú me das a comer unos tacos de Taco Bell de Estados Unidos y me dices que son tacos, te voy a decir, pues no me insultes, ¿verdad? Atzimba, por favor, me estás levantando la mano. Sí, buenos días a todos, profesor. Bueno, yo nada más quiero comentar en cuanto al término nación. Para mí es un sentimiento, ¿verdad? Un sentimiento de comunión incluyente entre todos nosotros, entre las personas, donde no importa el grado de educación, ni las ideas políticas, la edad, ni el sexo, ni el estrato social, sino que todos pertenecemos a la misma unidad. Y aquí quiero recordar un poco el acontecimiento del sismo de 1985 en Ah, la que yo lo ciudad. viví. Todos lo vivimos, dime. Todos, sí, y digo, fue una tragedia, pero realmente hubo unión de los mexicanos, y no nada más los mexicanos, recibimos bastante ayuda de italianos, de franceses, de varias naciones. Esa es mi participación. Muchas Gracias, gracias. te lo agradezco. Y fíjense, les dejé ver el documental de Paco Ignacio, por eso se los decía y brevemente. Paco Ignacio narra en este documental Patria de cómo después de la guerra del 47 vamos a perder la guerra por muchos factores, entre esos la falta de unidad, la división interna. Yucatán estaba en su proceso de que no querían ser parte o sí de la federación, muchos gobiernos no participaron en la defensa de la nación. Veníamos de un proceso traumático. Y entonces en 1854, 1867 este país se va a siembrar. ¿Por qué? Viene la reconstrucción de un país distinto al que veníamos de las épocas virreinales, a un país distinto, donde vamos a reformarlo para sacarlo de una condición de fueros y privilegios a una condición de leyes, con las reformas que vienen a hacer estos hombres como la generación de Lerdo, de Juárez, de Matías Romero. Todos estos hombres que van a cambiar el destino del país, le va a dar un sentimiento de unidad. Y viene la intervención francesa. Entonces son momentos decisivos, lo narra Paco magistralmente, si ustedes lo vieron, los exilios de Juárez, las batallas decisivas, el 5 de mayo, la huida de Juárez hacia el norte, la defensa de la patria por parte de todos estos liberales. Entonces te da a entender de que en ese momento es cuando tenemos una conciencia de patria, de nación, de lo que somos, de defender el ideal de la república. ¿Por qué? Dicen que el día que entra don Benito Juárez a la capital, pues es el día de nuestra segunda independencia. Otra vez recuperamos la república. Éramos parte de una monarquía y de un proyecto imperial de Napoleón III para hacer de México un protectorado francés. Sí, Napoleón era, que Maximiliano tenía muy buenas intenciones, era más liberal que Juárez, incluso los conservadores cuando lo trajeron y se dan cuenta de que no era como ellos pensaban, pues sí, por eso te trajimos. Y resulta que Maximiliano era más liberal a veces que el mismo Juárez, pero no era lo que queríamos. Luchamos por nuestra independencia, luchamos por tener una república y se consolida ese sentimiento de nación. Eso es por eso que se los recomendaba ¿cómo se llama? De Netflix, el documental. Sí, Elizabeth. Hola, maestro, buenas tardes. Mira, yo le voy a contar una experiencia. Tuve una oportunidad de viajar a Belice y a Salvador. Belice está más cerca de nosotros que Sí. Salvador, pero llega uno a Belice y son
completamente diferentes a nosotros, no solamente porque, pues ves, las personas son negras, altas, ¿no? Y aparte hablan otro idioma. No les entiendes el inglés. Todas sus costumbres son tan diferentes a las nuestras. Lo único que yo encontré en común fue el plátano. De ahí en fuera, o sea, en Belice, a pesar de la cercanía, somos tan diferentes. Somos muy distintos. De Belice viajan a Cancún casi de manera diaria para vender sus artesanías. O sea, es una manera como ellos sostienen su economía, pero son muy diferentes. En ese mismo viaje me fui a El Salvador, que es un país igual muy pequeño de Centroamérica, pero más alejado de México. Y la experiencia fue completamente diferente. Claro. Son tan parecidos a nosotros. ¿Otros? Comen tortilla de maíz, tienen unas, no me acuerdo cómo se llaman, pero aquí nosotros las conocemos por gorditas. Las pupusas. Papusas. Son pupusas, ajá. Papusas. Es maíz, hablan casi como nosotros. Es más, hasta yo pudiera decir que tienen los mismos problemas que nosotros. Sí. Yo estaba en El Salvador y decías que tienen los mismos problemas de vandalismo que nosotros, Sí. hablan como nosotros. O sea, ¿por qué El Salvador no es México? Porque se separaron. Y ellos, o sea, ¿sabes qué? Mi experiencia ahí fue así como que cuando yo les decía, sí, vengo de México, decían así como, si yo fuera su hermana mayor. O sea, como una necesidad de protección y de pertenencia, ¿sabe? Por ser un país tan pequeñito, como tan desprovisto, como tan a la deriva, algo así. Entonces, bueno, esa es una cuestión. A veces, quizá, bueno, ellos no son mexicanos, no tienen los derechos, no tienen las obligaciones de un ciudadano mexicano, no tienen la nacionalidad, pero sí compartimos muchas cuestiones culturales y muchas cosas, religión, problemas, se identifican, etcétera, ¿no? Me parece muy acertada la participación de la compañera cuando dice, la nacionalidad es un sentimiento. Es un sentimiento. Yo tengo un hijo, es un adolescente de 13 años, y ahora me dice, ¿no? Dice, es que yo cuando dicen México, ay, siento, pero, ay, y se emociona, ¿no? Cuando juega la selección, cuando ahora con los Juegos Olímpicos, en fin, ¿no? Cuando él dice, cuando está en uno de sus videos de juegos virtuales, ¿no? De estos juegos del Fortnite, y dice, de repente estoy jugando con un de Estados Unidos o con un, no sé, un internacionales. Un español, y entonces digo, yo soy de México, ¿no? Entonces, pero yo siento mucho orgullo, mamá, de pertenecer a México. Yo siento que el mejor país para vivir es México. Y es entonces, eso. Es el sentimiento. ¿No? La necesidad de pertenecer. Esa, acabas de darme el final, que es lo que siempre digo, la necesidad de sentirse, de pertenecer a algún estado, de sentirse de algo. Tenía yo un amiguito de Chihuahua, miembro de las colonias mormonas, son de origen anglosajón, pero él se define como mexicano. Yo soy mexicano, yo no soy gringo, yo soy mexicano, porque yo nací aquí y mi patria es México. Ese sentimiento de pertenencia. Y bueno, esto es lo que nos hace una nación, una gran nación. Y entonces gracias por esa participación, vamos a ir a la otra parte, que es entonces el Estado. Y el Estado, pues es esta construcción política, sociológica, económica, que va a regir, que tiene un territorio, una población, un gobierno, ¿sí? Y también que es, eso no lo dice el libro, pero que es capaz de entablar relaciones con otros estados, reconocimientos, tener vínculos jurídicos y políticos con otros. Tenemos un estado, un gobierno, sí, aquí lo tenemos, el estado soy yo, dijera Luis XIV, no, aquí el estado somos todos los que lo conformamos, un gobierno, un territorio, una población, somos 120 millones de mexicanos, más otros 30 y tantos que viven afuera. Es el Estado lo que tenemos. El Estado va a tener administración de recursos, va a gobernar. El Estado es parte de esa construcción, decía Juan Jacobo Rousseau en el contrato social. Todos los hombres somos libres, pero renunciamos a esa libertad para que se vaya a formar el Estado. Y el Estado, lo primero es proporcionar seguridad a sus habitantes. Y entonces, viene entonces así el tema importante, la nacionalidad, para que lo vamos atendiendo. ¿Qué es la nacionalidad? ¿Qué nos da la nacionalidad? Ustedes ya la estudiaron ahorita, vieron la Constitución, cómo la obtenemos, pero ¿qué es la nacionalidad? Es bien importante. Esta es pregunta de examen, se los juro por la Virgencita que esta es pregunta de examen.
Cuéntenme. Yo, profesor, ¿puedo Sí, Ana, por favor. mencionar? Es un vínculo político y jurídico, justo lo que acaba de mencionar es cómo el individuo se relaciona con el Estado, es la pertenencia a un lugar y es un atributo de la personalidad de Es un atributo, perfecto. Y que eso tiene efectos en la vida pública y privada del país, política y privada del país. Eso es lo primero que hay que tener, incluso las convenciones internacionales, si no mal me acuerdo, la Convención de los Derechos del Niño, en su artículo 7 dice, todo niño al momento de nacer tiene derecho a una nacionalidad. Desde que naces, tienes derecho a una nacionalidad. No te puedes quedar sin nacionalidad. Si vieron la película, por eso se les decía es opcional, si vieron la película de la Terminal con Tom Hanks, que a mí me encantan las películas de Hanks, ¿cuál es el problema central de por qué no puede regresar a casa Víctor Naborsky? Aparte de que enamora a Catherine Zeta-Jones, que eso me dio mucho coraje, pero bueno, ¿por qué no puede regresar a casa? ¿Por qué no Porque no puedes? existe su país, ¿no? Bueno, a veces existe, a veces no. Depende. Existe. Entonces, ¿qué nacionalidad tiene Víctor? Tiene un problema jurídico enfrente de él. Al final ya recupera su país y dan su reconocimiento, ya tienen otra vez nacional. No tienen nacionalidad. ¿A dónde? ¿Cómo lo van a regresar? Ese es el gran mensaje de esta película, La Terminal. El asunto de tu nacionalidad. Tu nacionalidad te va a dar derechos y obligaciones, protección de tu Estado. Es ese vínculo jurídico y político. Te va a dar reconocimiento, obligaciones, te va a proteger, te va a dar un punto de conexión cuando tengas un problema jurídico con otros órdenes legales. Sí, por favor. Yo tengo una definición, es la nacionalidad según Contreras Vaca es un atributo de la personalidad y por exclusión las cosas no deben poseerlo, pero en algunos países se les atribuyen a las cosas como aeronaves, buques y bienes muebles. Y sí deben de poseerlo, ya te lo vamos a ver, que acuérdense, los buques y los barcos, las naves, tienen una nacionalidad y lo vamos a ver. Como breviario cultural siempre les presento esto rápido, déjenme compartírselos. Y ustedes ya lo vieron por eso lo estudiaron. Y de personas importantes. Bien. Ustedes ya estudiaron la nacionalidad. Hay dos tipos de nacionalidades según los artículos de la Constitución, según sus artículos correspondientes. El artículo 30 de la Constitución son mexicanos por nacimiento, los que nazcan en territorio de la República, sea cual fue la nacionalidad de sus padres, los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos o de madre mexicana o de padre mexicano. Entonces tenemos dos tipos, el nacimiento, aquí de los que nazcan en territorio, o si naciste en el extranjero de padres o madre mexicano. Esto se llama el jus sanguini y el jus soli, el derecho del suelo y el derecho de sangre. Eso también, y los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización y de madre mexicana por nación. Esto es nuevo, apenitas tiene un poquito, porque pues a veces decían que nada más los de México, los hijos de mexicanos por nacimiento, no, también ya por naturalización, y lo que decíamos ahorita, los que nazcan a bordo de embarcaciones, de aeronaves mexicanas que sean de guerra o mercantes. ¿Por qué es importante? Todas las embarcaciones de guerra o mercantes deben tener nacionalidad. ¿Cómo tenemos su nacionalidad? Por su matrícula y su registro. Ustedes lo vieron ya en su estudio personal. Toda embarcación, aeronave o de guerra o mercante debe de cumplir con esto. Un registro, un abanderamiento y una matrícula para que sean considerados nacionales. Imagínate en un pleno vuelo, tú vas embarazada alguna amiguita, alguien que conoces, y le vienen los dolores de parto. Y naces a la mitad del vuelo entre, no sé, vas en un American, en un Aeroméxico, México-Madrid, y estás en el Atlántico, y nace el niño. Bueno, pues no se puede quedar sin nacionalidad del chaparro. El niño es mexicano porque nació en una aeronave mexicana, reconocida por el Estado mexicano. Y entonces sí, regreso a esta parte de... ¿Sí están viendo mi pantalla? La conversión. Ejemplos de gente que ha nacido en el extranjero. Carlos Fuentes, gloria de las letras mexicanas, espero que hayan leído El Naranjo, La región más transparente. Bueno, pues Carlos Fuentes nació en Panamá, y hablaba más inglés que nada cuando era niño, porque su papá era parte del sistema exterior mexicano, bueno, del diplomático mexicano. Chavela Vargas, lo acabamos de ver las semanas pasadas, ¿no? La doctrina Chavela Vargas, Costa Rica. Ella decía, pues yo soy mexicana. Oiga, Chavela, usted no es mexicano, usted es de Costa Rica. Los mexicanos nacemos donde nos da la gana.
Y Chabela era mexicana, y ya decía Joaquín Sabina, las amarguras no son amargas cuando las canta Chabela Vargas y las escribe un tal José Alfredo. Y el que no se haya emborrachado viendo cantando a Chabela Vargas, no sé qué sentimientos tenga. Angelines Fernández, bueno, española de nacionalidad, algunos dicen que estuvo en la guerra civil de Española y pues ya vino a México. Pues todos la conocimos como la famosísima bruja del 71. Rolf Rubinsky, el antagónico de Pedro Infante en Pepe el Toro, de judío de origen, de religión, nace en Letonia, iba a vivir en México, iba a ser mexicano, no era por nacimiento mexicano. Jacobo Saludos, que sí lo es de nacimiento, pero de padres polacos judíos, que él va a nacer en la colonia de los Doctores cuando pues eran pues calles sin pavimento en 1928, en una Ciudad de México que apenas ni cruzaba el viaducto, así de esos tamaños era la Ciudad de México, apenas llegaba por allí. Marga López, acuérdense en La Tercera Palabra con Pedro Infante y otras películas, ¿no? Y era el gran amor de Arturo de Córdoba. Bueno, pues ahí Argentina, se va a naturaleza mexicana, gran actriz de la época de oro del cine mexicano. Esta la van a recordar mucho los compañeros mayorcitos de 40 años, los Sasha Montenegro, el sex symbol de nuestros padres y nuestros abuelos, esposa de José López Portillo. Primera bueno, pues, dama. La primera. Bueno, no, porque ya no se casó con él cuando ya José no era presidente, porque se separó de Carmen Romano. Ya después le dijo a Carmen, ahí nos vemos. Sasha Montenegro, Alejandra Popovic, bueno, Sasha Montenegro es de la Europa del Este y se va a casar con José López Portillo después, pero fue la sex symbol de toda una época de nuestros padres. Paco Ignacio Taibo, que es una maravilla de escritor, de narrador, de historiador. Pues Paco es español de nacimiento. Y actualmente pues es el director del Fondo de Cultura Económica. Paco es un gran mexicano, tú lo escuchas hablar de México y como dijimos ahorita, Elizabeth, se siente mexicano. Tú no tendrás que decirle ni quitarle a Paco nada de ser mexicano. Te lo narra hasta casi al borde de las lágrimas. Cuando habla de Juárez, cuando habla de Guillermo Prieto, en el que les dije cuando está hablando de la bandera, ¿no? Y dice, y serán los muros, los patrios, las iglesias, y si no queda nada, las tumbas, y por sudario nuestra bendita bandera hecha jirones. Y cuando está narrando Paco, te emocionas. Luis Miguel no nació en Veracruz como nos hicieron creer toda la vida. Luis Miguel había nacido en Puerto Rico. Pero cuando tú escuchas México en la piel con Luis Miguel, ¿a poco no te emocionas? Te emocionas. Pero Luis Miguel es mexicano, no solo por eso, sino porque por muchas razones. Quien famosísimo, Anthony Quinn, pues era de Chihuahua. ¿Quién no vio la película de Zorba el Griego, verdad? Y otras grandes películas de Anthony Quinn. Bueno, pues él nació allá en Chihuahua. Anthony Quinn, Manuel Antonio Rodolfo Quinn, que pues por cierto su mamá pues era una indígena oaxaqueña. Fíjate cómo son las cosas. Fernando Díaz Pavia, Fernando Soler, el famosísimo Cruz Treviño de la Garza, cuando le dice a Pedro Infante allí, Silvano, quítame esta tentación, hágase a un lado, ¿no? Vivianita. Bueno, pues eran hijos de españoles emigrados a México, fueron también gloria del cine nacional. Esa película, por ejemplo, Una familia de tantas, que hace de un padre severo y adusto, ¿no? Y llega el actor David Silva y se lleva a la hija. Bueno, el famosísimo Francisco Gabilondo Soler, pues igual, hijo de padres españoles, nacido en Orizaba, Veracruz, y ha sido la gloria de las canciones infantiles de México, que siguen siendo las canciones con las que crecieron nuestros abuelos, nuestros padres, nosotros y hasta los niños todavía. No hay una fiesta infantil. Bueno, ya les ponen la del Shark Tank, ¿no? La del tiburón, ¿no? O la del tlacuache. Bueno, otros. Y el último, bueno, hay más ejemplos, pero el último que traigo a la memoria es el mismísimo Maximiliano de Habsburgo. Yo traigo hoy un debate cultural incluso con la doctora Patricia Galeana, que el otro día estaba en el Twitter con ella, pues platicando, ¿no? ¿Cuál era la nacionalidad de Maximiliano al momento de fallecer? Porque él había renunciado a su condición de heredero de la corona de Austria. Incluso hay programas especiales de TV UNAM hechos por los austriacos y los mexicanos. Al final, Maximiliano, y se los voy a recomendar mucho si pueden ir al Castillo de Chapultepec a ver su monólogo que se presenta. Es una obra maravillosa hecha por el doctor Héctor Zagal de la Facultad de Filosofía. Se llama Imperio. Vayan a verla. Les va a gustar mucho porque es el escenario natural del Castillo de Chapultepec. Dice Maximiliano en el Cerro de las Campanas:
voy a morir por una causa justa, la independencia, la libertad de México, que mi sangre selle las desgracias de mi nueva patria, que Dios salve a México. Es decir, mi nueva patria. Al final, Maximiliano va a considerarse mexicano. De hecho, él impone el uso del traje de charro y del español en la corte. Hay cosas también que no podríamos quitarle a Maximiliano. Entonces, sí, Gabriela. Bueno, ahorita que hablábamos de esta cuestión de la nacionalidad, me vino a la mente una anécdota precisamente en relación con Chabela Vargas, ¿Qué dice? que fue la primera mexicana que se presentó en el Olimpia de París. Es más, cuando hasta... se presentó en el Olimpia de París, fue a verla a Jeanne Moreau, que es una actriz y directora francesa muy reconocida, y estaba a su lado Pedro Almodóvar. Y Pedro de repente, Almodóvar. en lo que cantaba Chabela, le traducía Pedro a Jeanne lo que cantaba Chabela, hasta que llegó el momento en que le dice esta señora, no necesito que me traduzcas más, entiendo perfectamente lo que está diciendo. Y ella no hablaba español. No hablaba español. Porque Chabela nadie ha cantado del dolor y del despecho como Chabela Vargas. Y eso es una parte muy importante de la identidad que tenemos los mexicanos. Chabela andaba con los teporochitos de Tepoztlán, hasta andar en los umbrales más altos de París junto a Pedro Almodóvar, Joaquín Sabina, o sea, podía compartir lo mismo con los teporochitos que con las gentes más encumbradas. Era genial, y por genial podemos decir que era única Chabela, ¿no? Y cantaba feo, no cantaba bonito, pero tenía el sentimiento. Eso. Por eso era decía. lo que Mandé, dime. El sentimiento era lo que transmitía, eso no es lo que tanto un tono de voz hermoso. No, no era su tono de voz, ¿no? Pero eso es lo importante, la circunstancia que ella misma daba, ser mexicano. Y la nacionalidad, eso lo adquirimos todos los días en migración, allí en el Instituto Nacional de Migración, y eso lo vamos a ver la clase que viene, lo que es la Avenida Ejército Nacional. Cientos de personas llegan a hacer sus trámites para naturalizarse mexicanos, para obtener la nacionalidad, tener los derechos, los privilegios que tiene cualquier ciudadano mexicano. Es decir, y vamos a ver luego unos videos que les voy a poner por ahí, de ver qué tan importante es tener la nacionalidad. Y como les digo, se puede dar por este nacimiento, dice nuestro artículo 30, por nacer en el extranjero de padres mexicanos, o por nacer en una aeronave, es decir, el derecho de sangre y el jus soli. Y esto es bien importante, incluso bíblico. En el capítulo 23, si no mal me acuerdo, del libro de Hechos de la Biblia, y ustedes luego lo pueden buscar, yo sé que ustedes son muy religiosos algunos, y los ateos también pueden leer la Biblia, no hay ningún problema, los gnósticos, los agnósticos y demás. Hay un hecho importante de la nacionalidad porque es el derecho romano. El apóstol Pablo está siendo acusado de que a la multitud la está, pues, ¿cómo se llama? Está perturbando la paz pública, y entonces lo van a acusar con el tribuno, y el tribuno le da que le den unos azotes, y que el centurión lo agarre y que le ponga unos azotes. Y ya estando listo para darle unos azotes, el apóstol Pablo de Tarso, que era un erudito, era un hombre de leyes, le dice al centurión, ¿te es lícito azotar a un ciudadano romano sin previo juicio? Se pone de 1000 colores y pálido el centurión, va con el tribuno y le dice, ¿qué vas a hacer? Este hombre es ciudadano romano. Acude el tribuno con Pablo y le dice, dime tú cómo es que obtienes esta ciudadanía. Yo la tengo por una suma considerable de dinero. Y le dice el apóstol Pablo, sí, pero yo la tengo por nacimiento. Es decir, ya desde los antecedentes del derecho romano, que se vivía en la época de los apóstoles y del Nuevo Testamento, había una distinción entre el jus civile y el jus gentium. Y él, como ciudadano romano, por nacimiento, tenía esos derechos de ciudadanía que le impedía que fuera castigado de semejante manera sin previo juicio. Fíjate, el derecho romano en un pasaje bíblico, lo puedes leer, que se salvó porque él era el apóstol Pablo. No, se salvó por usar el derecho romano y por conocerlo. Ahora bien, ya estamos en esta parte, vamos a la Constitución, me voy a referir a ella. Ya vimos esta parte de los mexicanos por nacimiento. Aquí está el artículo 30, los que nazcan en territorio nacional. Ah, caray, sí, bueno, pues vamos a dejarla entrar.
y los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos con adopción. Esto es importante y es una reforma del 97. Antes, si tú eras hijo de mexicano por naturalización, no te daba este privilegio. Hasta que entró en vigor en el 97, pues imagínate, te naturalizas, pero pues tus hijos por trabajo te mandaron a vivir en ese otro país, sus hijos no eran mexicanos, no, se quitó esta circunstancia. Y ahora también viene lo que es la naturalización. Bueno, esto ya es una naturalización o una nacionalidad adquirida. La primera es una nacionalidad de origen. Esta es por una decisión propia, por algo que tú quieres. Primero, los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones Exteriores la carta de naturalización, ahorita vamos a ver requisitos, mujer y varón que contraigan matrimonio con varón o mujer mexicanos y que establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y cumplan con los demás requisitos. Vamos a ir a la ley de nacionalidad. Y estos son bien importantes. ¿Cómo vamos a obtener esta naturalización? ¿Quién me quiere contar cómo se obtiene? ¿Cuáles son estas naturalizaciones? ¿Alguna? Hay ordinaria, especial y automática. Cuéntenme. Yo, profesor. Sí, por favor. Sobre la nacionalidad de origen o la nacionalidad. No, la derivada. Perdón, la derivada es la que se obtiene, lo solicitan y nunca podrá ser totalmente automática. Sí. La ordinaria es solicitada por los extranjeros que no tienen ninguna relación con el país, pero aún así la requieren o la solicitan. Claro. Y la especial es el extranjero que tiene un vínculo con el país. La automática no es una figura muy clara, pero se considera cuando el ejecutivo lo considera cuando hace a un lado algunos requisitos, como los 2 años de permanencia, cuando esta persona tiene méritos personales o son valiosos para el país. Exactamente. Y la ley de nacionalidad que la estoy compartiendo acá con ustedes nos va a dar los requisitos. Lo primero es la solicitud, donde manifiestas tu voluntad. Mi papá se dedicaba a esto en los años 80, yo lo acompañaba, era muy divertido. Tenía un cliente que era un haitiano, negrito. Mi papá le decía Monsieur Gansito, no me acuerdo por qué, ni me acuerdo de su nombre, solamente me acuerdo de don Monsieur Gansito. Mi papá le ayudaba a sus trámites. No sé si era por el chocolate o no sé, pero don Monsieur Gansito era cliente de mi papá y era muy divertido. Y entonces, lo primero es tu solicitud. Y esto aquí, el 2, formular las renuncias y protestas a que se le refiere el artículo 17 de este ordenamiento. Aguas, jóvenes, si un día les toca a alguien así. Claro, el Instituto de Migración ya tiene sus parámetros. La renuncia no se hace en automático. La renuncia se hace al final. Hasta que al extranjero ya le digan, señor, su trámite está autorizado, su solicitud es vista muy bien por el Estado mexicano, en ese momento el extranjero va a renunciar a su nacionalidad. Imagínate que renuncias a tu nacionalidad y te dicen que no. ¿Qué haces? Le pasaría lo que el caso de la película, que se quedaría sin nacionalidad. Exactamente, te quedas sin nacionalidad. Los apátridas. ¿Mande? Los apátridas. Sí, son apátridas. Entonces, como ahora sí, como Facundo Cabral, no soy de aquí, no soy de allá. Por eso, la renuncia no se hace en ese momento, se hace hasta el final, ¿sí? Hasta que se haya tomado, por eso no se podrá exigir renuncia hasta que se haya tomado la decisión de solicitarla. Luego, probar que habla español, conoce la historia del país y está integrado a la cultura nacional, que esto es bien importante. Habla español, conoce la historia nacional y está integrada a la cultura nacional. Yo siempre me he preguntado esto de la cultura nacional. Saber quién es Pedro Infante, saber canciones rancheras, saber albures también para que pobrecitos no sean víctimas de nuestra picardía popular. No lo sé, ¿no? O la cultura nacional. A veces sí me cuesta trabajo extender este concepto pero les dan una idea a ellos de lo que hay que hacer. Y haber residido por lo menos lo que dice el artículo 20 de esta ley. ¿Cuántos años nos piden? Nos van a pedir, aquí abajo está, 5 años. 5 años es para tener una atención de manera ordinaria. Por eso pide que estén 5 años en México. Eso es lo que nos va a pedir. Las decisiones, hablar español, conocer la
la historia nacional, yo creo que lo necesario, ¿no? No, nada por el estilo, que sea muy, muy complicado, porque imagínate, ¿no? Hay muchos videos muy buenos hechos. Y ya en el caso de la que sería la especial, pues van a ser 2 años, nada más anteriores a la fecha de solicitud, si sea descendiente en línea recta de un mexicano por nacimiento. Bueno, pues es que mi papá es mexicano, yo nací en otro país, pero mi papá es mexicano, bueno, pues entonces ya tienes una consideración, ahí nada más te vamos a pedir 2 años y quedas exento de comprobar esa residencia de línea recta, siempre que no cuente con otra nacionalidad al momento de la solicitud. Bueno, que es difícil, todos tenemos una nacionalidad, ¿no? Y que no les sean reconocidos derechos adquiridos a partir de ese momento. La otra es que tengas hijos mexicanos por nacimiento. Bueno, eres un extranjero que está de visita por aquí o por trabajo, y de repente pues ya eres un futbolista reconocido, muy famoso, y tienes unos hijos nacidos aquí, porque pues es tu trabajo. O eres alguien que trajeron por un trabajo muy especial. Bueno, por tener hijos mexicanos por nacimiento, tienes el privilegio de tener una nacionalidad especial, 2 años nada más. Ser originario de un país latinoamericano o la península ibérica. Bueno, te la ponemos más fácil. Si eres del Suchiate para abajo, adelante. Tienes también un beneficio más, ¿vale? Y la última, que a juicio de la Secretaría de Estado de Servicios destacados en materia de culturales y demás. Esto es lo que dijimos casi, pues algo muy, muy especial para el Estado mexicano. Bueno, aquí nada más unos tienen una fracción, una condición. Cuando te vas a casar, que pasa mucho, es una salida que muchos toman ahí, varón o mujer extranjeros que contraigan matrimonio con varón o mujer mexicanos, acreditar que ha vivido de consuno. ¿Qué significa de consuno, jóvenes? En el domicilio conyugal durante 2 años. ¿Qué es de consuno? A ver. Mis hijas veían un programa que se llamaba Pinky Pinky Doo, y había un señor un personaje que se llamaba el señor Cobaya, tenía una trompetita y hablaba de las palabras raras. ¿Qué es de consuno? ¿De común acuerdo? De común acuerdo, sí, pero también que ahí viven continuamente, que están juntos, que no han hecho la simulación de consumo en el domicilio conyugal, que lo han hecho de verdad. Porque luego resulta que tenemos amigos que se van a Cuba, y ya sabes, van a Cuba y se encuentran con la cubana, y la cubana le dice, oye, pues llévame de aquí, ¿no? Sí, vámonos a México, ya te casas conmigo. Sí, espérame tantito. Nada más que, si te la traes acá, tienes que demostrar que vivió contigo 2 años anteriores a esta solicitud. Entonces, no es tan fácil, ¿eh? Claro, también puede ser que lo utilizan a veces como un medio para obtener la nacionalidad, y luego ya que se nacionalizaron, pues le dicen adiós al compañero y ahí nos vemos. Me pasó en un caso, de un joven que eso hizo, se fue a Cuba, trajo a la muchacha, vivieron muy contentos. El asunto es que cuando pues ya estaban aquí, ya se fue al gimnasio, y en el gimnasio pues el instructor le dio entrenamiento más del que sería el personal, y pues hubo un problema más serio. Ya tenían hijos y la señora se quería llevar luego a los hijos a Florida, y fueron a los juzgados y el juez dijo, los niños no pueden salir del país, son mexicanos. Bueno, entonces... ¿Esto que le llaman la cubanada, profesor? Pues es que ¿quién nos lo hace? Es común que lo hagan. Pues sí, eso pues es algo que hacen ahí, lo hacen porque tienen a veces hasta por negocio, vamos a serlo sinceros. Pero bueno, ese es el asunto. Bueno, ahora, si son menores de edad o 1 año nada más, en caso de ser adoptados, así como de menores descendientes hasta 2º grado, es decir, aquí hay un beneficio para no dejar en estado de indefensión a los niños. Si tú adoptas a un niño de otra nacionalidad, bueno, pues con 1 año sería suficiente, o menores descendientes hasta 2º grado sujetos a patria potestad de mexicanos. Es decir, si está bajo tu patria potestad un menor, o que está, a lo mejor es tu sobrino, pero no es un descendiente de línea recta, puedes pedir esa naturalización, esa nacionalidad para ese niño. Entonces, esta carta de naturalización produce sus efectos al día siguiente de su expedición. Bueno, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Profesor, yo tengo una duda. Bueno, dime. A ver, bueno, mi duda era respecto al examen que les hacen para obtener la naturalización. ¿Se los hacen igual a los que tienen los 5 años? O sea, digamos de las 3 maneras de
¿cómo se llama? Bueno, los que ya tienen hijos aquí, los que ya se casaron y que demuestran tener los 2 años. ¿Es el mismo examen también para los que la solicitan así sin tener ningún vínculo con el país? No, evidentemente que no, porque pues ya hay atenuantes para esa nacionalidad. Si eres el que la va a pedir de manera ordinaria, pues sí te piden que tengas todo ese conocimiento del español, el saber más o menos de historia, pero si eres un menor de edad, pues ¿cómo te podrían pedir un examen de esos? No se hace. ¿Quién más? Angélica. Gracias. Yo, profesor, perdón. En la lectura encontré que no se puede perder la nacionalidad por nacimiento. Entonces, quiero saber, porque usted menciona, yo no vi la película, no la he visto, pero usted menciona que esa persona perdió toda la nacionalidad. Entonces, quiero saber en qué casos se pierde una nacionalidad, si por nacimiento nunca la pueden perder, aunque se realice cualquiera de las acciones. Artículo 37 de la Constitución. Ningún mexicano por nacimiento puede ser privado de su nacionalidad. Y aquí viene el caso de lo que es la doble nacionalidad o lo que es la no renuncia de la nacionalidad. Tú no puedes privar a un mexicano de su nacionalidad. Hay cientos o no sé, miles de niños mexicanos que nacen en Estados Unidos. ¿Saben qué hacen algunas mamás de que viven en la frontera? Viven en la línea fronteriza, Tijuana, Ciudad Juárez, Reynosa, todos los cruces fronterizos. Cuando ya van a dar a luz, cruzan del otro lado de Estados Unidos. Y entonces allá nace el niño. Inmediatamente el niño es ciudadano de Estados Unidos, tiene nacionalidad, pero tiene la nacionalidad mexicana por la madre o por los padres. Pero lo hacen muchas veces para que el niño tenga los beneficios del welfare state, de poder cruzar a las prepas, al high school, de que el niño vaya y venga sin problema. Y tengo muchos amigos que hacen eso. Mi compadrito, el Memo, se fue a vivir allá por Atlanta, conoció una guatemalteca, se casaron, vivieron un tiempo en Estados Unidos, ahí nacieron sus hijas, se fueron a vivir a Guatemala y luego a México. Las hijas tienen triple nacionalidad. Es lo que se le denomina multinacionalidad, ¿no? Exactamente, las hijas son de estadounidenses por nacimiento, guatemaltecas por la mamá y mexicanas por el papá. Y de hecho tuvieron que salir de Guatemala porque se querían echar a mi compadre unos malvados guatemaltecos, pero bueno, lo amenazaban de tomar. Esta nacionalidad, nuestro legislador, ¿qué hizo? Bueno, a ver, ya no vamos a perder tu nacionalidad. Entonces, estos niños que nacen de allá o de padres mexicanos o por alguna razón, tú como adulto quieres tener la nacionalidad estadounidense, naturalizarte estadounidense porque te conviene, pues no dejas de tener tu nacionalidad mexicana. Entonces, eso es algo que conservas y ayuda mucho para efectos de protección de los derechos. Bueno, eso fue lo que el legislador pensó. Ningún mexicano por nacimiento puede ser privado de su nacionalidad, ninguno. Ahora sí, yo no, como parte de un castigo que antes se daba, pues le quitaban la nacionalidad a alguien, no puedes perderla. La nacionalidad por naturalización sí se puede perder porque tú adquieras una voluntaria o por hacerte pasar en cualquier instrumento público como extranjero, o pasar un pasaporte extranjero, o aceptar usar títulos nobiliarios que implican sumisión a un estado extranjero, ¿no? Pero eso sí es una nacionalidad voluntaria y no es tan sencillo. Tiene que llevarse un procedimiento, un juicio administrativo, ¿sí? Por residir durante 5 años continuos extranjero, pues a veces es difícil decir, pues vivió 5 años o no fuera, ¿no? Y no es tan sencillo, no es tan automático, no es como antes, que es distinto en tiempos posrevolucionarios. Hoy se tiene que llevar conforme a la ley de procedimiento administrativo, tienes que ser oído y vencido en juicio porque son tus garantías como ciudadano de una nación libre y soberana y puedes ir a las instancias necesarias, incluso hasta el amparo. Y esto es importante. Yo tenía una secretaria que ella era nacida en Estados Unidos, pero de papás de Jalisco. Y así nació allá y a los pocos 2, 3 años se la traen a México. En realidad, ella solo tenía de estadounidense el haber nacido allá. Y resulta de que tenía las 2 nacionalidades, pero se conducía dependiendo sus circunstancias. Déjame parar aquí. Y un día me dice que revisando, se había peleado con el marido y revisó, ya se querían divorciar y revisa en el Google y revisa que estaba divorciada, juzgado primero de la familia y jamás la notificaron. Jamás la notificaron. O sea, no fue oída y vencida en juicio. Y entonces me dice, licenciado, ¿qué cree? Pues ya, creo que ya estoy divorciada. Le digo, a ver, ¿dónde vamos? Vamos al juzgado, pedimos el expediente y en efecto, ya estaba divorciada.
pero no la habían notificado. A ver, jóvenes, ¿qué pasó aquí? Si a mí no me notifican, que es el acto procesal más importante, ¿esa sentencia tendría un valor? Pues relativamente no debería tenerlo. ¿Qué hubieran hecho ustedes en ese momento? ¿Qué le hubieran recomendado? ¿Qué harían? A ver, Que mis jóvenes. tuviera una nulidad de juicio, ¿no? Una nulidad podría ser, pero ya se me había pasado el término. Ya no podía promoverlo. Podría ser una nulidad de juicio concluido. Claro que sí. Pero me hubiera tardado más. Me fui a un amparo indirecto porque se violaron sus garantías constitucionales y una de ellas es el de ser oído y vencido en juicio. Nos fuimos al amparo, a un amparo civil, y lo primero que aduje de ella es que ella era ciudadana de Estados Unidos y que podía la protección de la justicia federal y que en caso de que no se le hiciera pues efectiva, acudiría a su embajada a solicitar también pues que se le protegiera. No hubo necesidad. Los jueces vieron todo y entonces concedieron el amparo para efectos de dejar insubsistente esa sentencia. Pero era nada más para molestar al pobre señor si se quería divorciar. Nada más lo que quería era demostrarle que podía más que él. Canta maldad. Pero es que él también le había notificado donde no, que dijo que era peluquera. Y ella era contadora y trabajaba con nosotros. Pero ella dijo, es para que veas que yo puedo también más que tú, ahora te aguantas. Le dijo, tejones porque conejos no hay. Dije, bueno, pues ya son decisiones personales. Pero eso te lo cuento, se los cuento para efectos de que veas que aún en México los extranjeros tienen derechos, o como mexicana o como estadounidense. Se da mucho se da este proceso, sobre todo en la línea fronteriza. Hay muchos niños que nacieron allá, pero viven en México. Y se sienten igual, se pueden sentir estadounidenses, se pueden sentir mexicanos, todo depende de sus circunstancias. No vamos a acabar hoy tanto la clase, pero sí, ¿qué más nos queda pendiente de la clase? A ver, cuéntenme, ¿qué tema nos estamos tratando? Porque Maestro, yo tengo ahí una duda, bueno, sí, por favor, Isabel. por ejemplo, o sea, un matrimonio. Sí. Y en México, ¿vale? Sí. Y vamos a hacer de cuenta que la esposa se va a Estados Unidos sin divorciarse. El señor que queda en México dice, no, ya no voy a divorciar. ¿Dónde tendría que divorciarse? O sea, él iniciar aquí en México o en Estados Unidos. El Código de Procedimientos Civiles en su artículo 154 dice, es competente el juez para conocer del divorcio el del último domicilio conyugal. Con eso lo resolvemos. Si por ella empieza ya a hacer su trámite de divorcio, no vale. Cuando vamos a ver, no vale, ya no vale por lo mismo. Hay maneras, pero el juez competente es el del último domicilio conyugal. Hay parejas que se casan en Chiapas y toda su vida la hacen aquí en Ciudad de México. Aquí es el juez competente. Después ya se manda el exhorto a Chiapas y ya. Mande. Y cuando ya ha pasado un periodo muy largo, hablando de unos 10 años. ¿Sigues casada? En el mismo supuesto que dice Eli. Sigue, el juez competente es el del último domicilio conyugal. No hay más. Okay. Así va a ser. Hace 10 años. ¿Mande? Entonces. Donde vivieron hace 10 años. Sí, sigue siendo el juez competente. Entonces, por decir, si viven si hubieran vivido en cualquier estado de la República, tendrían que remitirse al último estado donde tuvieron su domicilio conyugal. Ahí sería el juez competente. Acuérdate que la competencia es el límite de la jurisdicción de un juez y lo define bien clarito el código de cada estado. Ahí está. Bueno, claro, si te llega un cliente como tenía el señor Montiel, se fue con su esposa a vivir a Estados Unidos, la señora se escapó con un güero, no sabían dónde andaba, y me dice, Lick, me urge divorciarme. No vayan a hacer esto. ¿Dónde está la señora? Pues no la encontramos. Bueno, pues, ¿y usted puede venir acá? No, no puedo. Bueno, pues iniciamos un procedimiento de juicio, de divorcio, hicimos un emplazamiento, digamos así, Gasparín, fantasmagórico, en un domicilio. Ahí sí, para que vean, también hay que saber hacer las cosas. Hicimos todo el procedimiento y en eso que me dice el secretario de acuerdos. Oiga, Lick, en el acuerdo dice, a sus autos el escrito de cuarta se declara la rebeldía de la señora fulanita de tal y se le dice al actor que comparezca al juzgado a ratificar personalmente, ahora sí, ante la presencia judicial, su demanda de divorcio. Y el señor estaba en Illinois, de indocumentado. ¿Cómo lo regresaba? Ya voy y hablo con él personalmente. Digo, ya la verdad, licenciado, mire, la verdad, anda ya de mojarra, anda de mojadito y no puedo traerlo. ¿Qué hacemos?
vente a las 9 de la mañana, tráete tu identificación, te traes el artículo 1500 y aquí firmas por él. Ah, perfecto. Resuelto el asunto y hubo sentencia. A veces Con tienes tu que debido impulso procesal. el debido impulso procesal y lo logramos. Y ya, eso era todo. Ya los hijos eran todos mayores de edad. Sí, para que veas. Porque también he visto muchas injusticias que no deben de hacerse. Aquí no tuve problema, pues ya eran hijos mayores de edad, mayores de 30 años, 2 hijos, ya no estábamos afectando a nadie más que un asunto que ya nada más estamos quedando carpetas. Luego les cuento otras cosas que sí no deben de ser, que me han tocado hacer. Pero bueno, como abogado muchas veces debes de buscar justicia, pero también están los canales de cooperación procesal internacional. Por ejemplo, si hubiéramos sabido dónde estaba la señora y él estuviera aquí en México, a través de nuestra embajada se pueden hacer las notificaciones, o nuestros consulados más bien, los consulados. Los consulados también sirven para emplazar decisiones u órdenes judiciales de nuestros tribunales. También sirven para eso. Es decir, tienes a alguien que está en Estados Unidos, ¿sabes dónde está? Bueno, señor juez, fulanito está allá, a través de Relaciones Exteriores, pídele que el señor cónsul vaya y lo emplace para esto. ¿Qué juicio? Reconocimiento de paternidad. Se fue, me dejó con el encargo y no lo reconoció. Así se puede hacer, sin necesidad de acudir por los canales estadounidenses, ¿no? Nuestros propios cónsules pueden hacer eso. Y lo vamos a ver en la unidad 15 y 16. Nada más no estamos adelantando. Bueno, pues les agradezco mucho que hayan estado esta mañana aquí. Y Profesor, una mande. última duda. Sí, aunado a lo del divorcio, en la ley de nacionalidad se especifica en la conservación de la nacionalidad que aun cuando se disuelva el matrimonio, se conserva la nacionalidad. No importa, o sea, es correcto si yo me caso y después me divorcio, conservo la nacionalidad adquirida. No te la puedo quitar por eso, nada más están las causas por las que te las puedes perder, pero no por divorciarte. Ok, pues gracias. Nada más era eso. Ya le dijiste que no, pues ahí nos vemos, y lo que sigue, ¿no? O el que sigue, o la que sigue, pues toca. Ahí solamente si resulta que no es imputable a la persona que adquirió la nacionalidad, ¿no? Pues te digo, es un procedimiento ya muy difícil. Tienes tus derechos garantizados. No he sabido de nadie que le quiten la nacionalidad por divorciarse. La verdad es que no. Tendrían que demostrarse que hubo un fraude procesal, el dolo, la mala fe. Y al final la autoridad no se mete mucho en eso. Luego te voy a contar de una polaca que quise sacar del país, que andaba robando aquí por Six Flags. Fui a la embajada, el embajador no quería saber nada de ella. Fui a Relaciones a Migración. No la podemos sacar, ahí déjala. ¿O tú vas a pagar por sacarla? No. Luego les cuento de la polaca. Bueno, cuídense mucho. Y no de la polaca nacional, de una polaca de a de veras. Gracias, profesor. Que te muy bien. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.